Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Este es un día muy hermoso donde estaremos hablando sobre el amor de Dios. Y quiero llevarles a meditar sobre lo que dice San Juan 3:16. Creo que es un texto muy conocido, ah, que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha oído. Es un texto que constantemente repetimos y creo que es uno de los primeros textos que aprendemos cuando empezamos a leer la Biblia o cuando alguien ha compartido con nosotros la palabra del Señor. Quiero llevarles pues a meditar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Quiero que juntos podamos orar y que Dios hable la vida de cada uno de ustedes y donde usted se encuentra, si está en casa o está fuera de casa, pues que este mensaje pueda ser de gran bendición para su vida. Padre Celestial, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo. Gracias por tu amor. Y yo quiero, Señor, compartir con mis hermanos el mensaje de salvación, el mensaje de fe y de esperanza en este día, Señor. Usa nuestras vidas y que esta palabra edifique la vida y sea de bendición, Señor. Y que las personas que por primera vez escuchen el mensaje, el evangelio de las buenas nuevas, pues puedan entender y comprender el gran amor que tú tienes para con nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Seguimos orando. Seguimos orando. Yo sé que también ustedes están orando juntamente con su familia y pues nos alegramos de que estamos reuniéndonos en nuestro propio hogar, teniendo todo aún en la cuarentena que nos encontramos y estamos orando a Dios que pronto podamos reunirnos aquí en el templo. Sabemos pues, como la vez pasada que yo decía que Dios tal vez ha permitido toda esta situación también para tener el tiempo para estar con nuestra familia, que juntos podamos leer la palabra de Dios con nuestra familia o que hagamos el altar con nuestra familia. Entonces creo que es importante esta situación. Acordémonos lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos, que también la iglesia primitiva se reunía en las casas a orar. Entonces, esto es importante. Estaba pensando y orando a Dios que el día que podamos regresar, regresemos como los tiempos de atrás, que todos los días tenían servicio, ¿no? Era de martes a domingo, ¿no? Solamente tomaban el día lunes para descansar. Bueno, si hubiese esa necesidad de regresar, a veces pensamos que solamente podemos buscar a Dios aquí en el templo, ¿no? Cuando creo que hemos entendido ya que podemos buscar a Dios en nuestra casa también. Creo que todos conocemos lo que la canción dice, Dios donde quiera está, ¿no? Si tú lo buscas en el monte, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el templo, allí lo hallarás. Y si lo buscas en tu hogar, también lo encontrarás. Y si vas manejando, ahí también Dios va contigo. Si estás en tu trabajo, también Dios está ahí contigo. Entonces, recordando este himno o esta canción, pues Dios donde quiera está. Si tú le buscas aún en la mar, allí Dios está. Entonces es importante que nosotros entendamos y que lleguemos a entender este punto y este concepto que Dios donde quiera está. Amén. Ahora, es importante que nosotros podamos entender pues que nosotros podemos buscar a Dios donde quiera. Es nuestro corazón. Haz el plan, el propósito de buscar a Dios ahí donde tú te encuentras. Haz el plan y el propósito de buscarle. Amén. Haz ese plan, ese propósito de poder buscar a Dios con tu familia, pero haz el tiempo, tienes que apartar el tiempo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Qué es el amor? El amor es el sentimiento más importante de los seres humanos. El amor es comprender, es servir, es dar, compartir, querer, respetar, convivir. A través del amor, nosotros podemos compartir cosas buenas con los que nos rodean. El amor es la fuerza la fuerza que nos impulsa para hacer cualquier cosa por el bien de los demás. Podemos hablar de diferentes matices del amor, ¿no?
porque nosotros como padres tenemos un amor hacia nuestros hijos. Como esposos tenemos un amor hacia nuestra esposa. Como individuos que somos, tenemos amor hacia nuestros amigos o a nuestras amistades. ¿Cierto o no? Entonces, creo que todos entendemos esto, este concepto, ¿no? Sobre el amor. El amor es algo muy bello, el amor es algo muy hermoso. Creo que todos en la vida hemos estado enamorados, ¿verdad? O bueno, es el tiempo pasado, estamos enamorados, ¿verdad? Es el presente, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucedía o qué pasaba cuando estábamos jóvenes o conocíamos a alguien? Pensábamos que era el amor de nuestra vida. Pero ¿qué sucedía con esa situación, ¿no? Del amor? Porque después ese sentimiento que sentíamos de pronto se desapareció. Entonces, ese es un tipo de amor, ¿verdad? Pero el amor que quiero hablar en este día es el amor de Dios. El amor de Dios. San Juan 3:16 nos revela algo tan profundo, tan incomprensible, que habla sobre el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. El amor de Dios es inmenso, inmensurable. El amor de Dios incomparable. El amor de Dios incomprensible, vamos a decirlo así. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es puro. Cuando nosotros hablamos sobre el amor, nosotros pensamos que amamos a alguien, pero cuando nos damos cuenta y analizamos el amor o el sentimiento que tenemos, nos damos cuenta que a veces este sentimiento va acompañada por alguna otra situación. A veces el interés, ¿verdad? El interés de recibir algo. Voy a dar para que yo pueda recibir. Entonces, el amor de Dios es totalmente diferente. Porque el amor de Dios, yo puedo encontrar aquí cómo se manifestó el amor de Dios. Dice primera de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para rescatarnos de la condenación eterna. Juan 3:16 dice, el amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo al mundo. Wow, increíble, ¿no? El amor de Dios es incomparable, porque el amor nuestro es egoísta. El amor humano es egoísta. Una vez que el hombre pecó, está contaminado con el pecado. Nosotros, como ahora que conocemos el amor de Dios o estamos experimentando el amor de Dios, pero cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios cambia nuestros corazones. Dios cambia nuestras vidas. Ya lo dice el apóstol Pablo, que el que está en Cristo es nueva criatura. Es decir, que Dios puso en nosotros una naturaleza espiritual, una naturaleza que viene de parte de Dios. El Evangelio de San Juan nos habla sobre el encuentro que Jesús o que Nicodemo tuvo con Jesús. Este encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús, Jesús le revela una gran verdad y le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar el reino de Dios. Entonces, para entrar el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Sí, necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener un encuentro personal con Dios. El amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo al mundo. Así es. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios que decía anteriormente?
Pues que envió a su Hijo Jesucristo. Dios manifestó su amor enviando a Jesús al mundo. Dice el apóstol Pablo a los filipenses que Dios, hablando de Jesucristo, dice que no se aferró a sí mismo, sino que se despojó, tomando como siervo, tomando como en forma de siervo. Jesús se despojó de su divinidad para estar aquí en la tierra y manifestarse y hablar sobre el reino de los cielos. Jesucristo vino aquí a demostrar el amor de Dios. Jesús aquí estuvo, que nosotros conocemos en la historia, en la palabra de Dios, por estos 33 años que estuvo en medio de la humanidad, que conoció la condición humana, que Jesús pudo interactuar con las personas, que conoció las debilidades, que Jesús mismo fue sometido a tentaciones, mas nunca pecó Jesús. Todo esto lo hizo por amor a nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. También otro de los aspectos del amor de Dios es que su amor es incondicional. Me gusta mucho lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es incomparable, su amor es incondicional. Nosotros no necesitamos ser buenas personas para que Dios nos ame. Ni tampoco nosotros necesitamos hacer buenas obras para que Dios nos ame. Nosotros lamentablemente estimamos a personas cuando nos hacen un bien, ¿verdad? Y tenemos el sentimiento cuando alguien nos hace algún daño, también tenemos un sentimiento de rechazo o de guardar un resentimiento, ¿cierto o no? Así es. Entonces, en cambio, el amor de Dios es incondicional. Dios nos amó a nosotros aún siendo pecadores. Dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, fíjese, Dios mostró su amor para con nosotros aún siendo nosotros pecadores. Siendo pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros. Es algo increíble el amor de Dios, que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros no porque lo merecíamos, es por su amor, el amor de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso anterior dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuántos se acuerdan la predicación del domingo pasado? ¿Se acuerdan? Así es, para que todo aquel que vea, así como las personas vieron a la serpiente y fue la serpiente de bronce que Moisés levantó y que las personas volteaban a la serpiente y las personas eran sanadas, dice que así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado para que toda persona que vea y ponga su fe, ponga su esperanza en Jesús, sea salvo. ¿Y cómo se manifestó el amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos comprender que Dios nos ama? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Bueno, pues que Dios envió a su Hijo Jesucristo y demostró su amor. Ahora, si nosotros fuéramos un poquito más adelante y veremos lo que Jesús pasó, días atrás o semanas atrás celebramos la Pascua o celebramos muerte y resurrección de Jesús, vemos que el amor de Jesús fue y sigue siendo increíble, porque Jesús cuando fue a orar con sus discípulos, dice que se apartó, estando él en oración, entró en una situación de agonía, de tal manera, dice que su sudor era como que caían como gotas de sangre. Es increíble la agonía que Jesús estaba pasando por la humanidad, por su grande amor. ¿Qué sucedió cuando Jesús estaba orando? Que él regresó
Y cuando él regresó, vio a sus discípulos dormidos. Increíble. Una, dos y por tercera vez. Los discípulos estaban descansando, estaban cansados. Jesús en la cruz del Calvario, un hombre se atrevió a decirle, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si realmente eres hijo de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Mas sin en cambio, el otro hombre que estaba también en la situación que se encontraba Jesús, le dijo que se callara porque ellos estaban ahí porque se lo merecían. Sin en cambio, Jesús era un hombre inocente. En las palabras que este hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre puso su fe y su esperanza en Jesús, que Jesús era el Salvador del mundo y pudo confesarlo estando en agonía o estando también en esa situación de sufrimiento. Pudo encontrar el gran amor de su vida. Oh, increíble. Pudo experimentar la salvación. Jesús le dijo, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa de Dios para todo aquel que ponga su fe y su esperanza en Él. No es por las buenas obras que tú vas a entrar al reino de los cielos o porque seas buena persona, no. O porque tú estés dando una ofrenda o porque tú hagas sacrificios físicos, que camines descalzo por tantas millas. No, no se gana el reino de Dios así, ni entrarás al reino de los cielos así. Simplemente que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón, en tu corazón, que Jesús fue levantado entre los muertos, tú serás salvo. Porque ya la palabra una vez más dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. El libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que el hombre pueda ser salvo, si no es a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y eres tú, porque tú eres el que oras, tú eres el que pides perdón. Cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, cuando tú haces una oración verdadera, entonces Dios escucha esa oración y Dios escribe en el libro de la vida tu nombre. Cuando tú haces una confesión verdadera, no de labios solamente. Porque Dios en muchas ocasiones también habló a su pueblo diciendo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Probablemente nosotros podamos engañar a alguien hablando con lindas palabras, usando palabras de convencimiento. Pero Dios no lo puedes tú engañar porque Él conoce tu corazón. Nosotros como personas tal vez podamos engañarnos, pero a Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, Él nos conoce a profundidad a nosotros. El amor del Señor, el amor de Dios es eterno. Hay un pasaje en la Biblia que Dios, hablando Jeremías capítulo 31, dice así, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué o te he prolongado mi misericordia. El amor que expresa aquí el profeta dice, con amor eterno te he amado. El Señor me apareció a mí desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno. Dice el apóstol Pedro que Cristo Jesús ya estaba preparado antes de la fundación del mundo. Que nosotros fuimos comprados con precio, no con piedras preciosas, no, ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús.
como un cordero sin mancha y sin contaminación. Este cordero ya estaba preparado antes de la fundación del mundo. O sea, es decir, que tú y yo ya estábamos en el pensamiento de Dios, ya estábamos en el plan de Dios. Cuando el hombre pecó, a Dios no le sorprendió ni lo agarró desprevenido. Dios ya había provisto la salvación para la humanidad. Dios ya tenía preparado su plan. Déjame decirte que en el plan de Dios no hay un plan A y un plan B, como a veces nosotros hacemos. Si no resulta así, pues aplicamos el otro plan que tenemos. Pero en el plan de Dios hay solamente un plan, y el plan de Dios es perfecto para ti, para tu vida y para tu familia. Por lo tanto, yo quisiera en esta tarde que tú comprendieras el amor de Dios. Si nosotros como padres, lo que decía al principio, tenemos lo que es el amor de padre, ¿verdad? El amor de padre es el proteger, es el proveer, ¿cierto o no? Nosotros como padres protegemos a nuestros hijos porque los amamos, porque es el afecto, es el sentimiento que tenemos y que protegemos cuando alguien quiere dañar a nuestros hijos o cuando alguien les está causando un mal, nosotros los protegemos. ¿Es verdad? Sí. Porque tenemos ese sentimiento que Dios ha puesto en nosotros de proveer y de proteger a nuestros hijos. Cuando nosotros también amamos a nuestra pareja, que yo amo a mi esposa, yo la amo, y cómo yo manifiesto mi amor hacia ella, bueno, pues protegiendo también a mi esposa, proveyendo sus necesidades y procurando en no dañarla en ninguno de los sentidos. Mas sin en cambio, como individuos que somos imperfectos, en muchas ocasiones le hemos fallado. Hemos fallado como padre. No hemos cumplido en muchas ocasiones en proteger a nuestros hijos, o no hemos provisto lo necesario para nuestros hijos, porque decimos que proveemos, pero ¿qué es lo que estamos proveyendo para nuestros hijos? ¿Verdad? Cuando decimos nosotros estamos proveyendo, tiene que ver en todos los sentidos, no solamente el alimento, no solamente el vestir, sino también en su vida emocional, en su vida espiritual también. De la misma manera, cuando nosotros amamos y decimos amar a nuestra pareja, de la misma manera, es decir, estamos protegiendo en todas esas esferas. Entonces, como personas no somos perfectas, tenemos errores, cometemos errores, o tenemos faltas en nuestra vida, ¿cierto o no? Todos tenemos faltas, pero dice la Biblia que el amor de Dios es derramado en nosotros, ¿verdad? Así es. Y es importante que entendamos que cuando creemos en Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo, su amor es derramado en nosotros. Ya dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Capítulo 13, que es el amor, el famoso pasaje del amor. Primero de Corintios capítulo 13, el amor es paciente, es benigno, ¿verdad? Entonces encontramos todo lo que implica el amor como seres humanos que buscamos el bien para nuestro prójimo. El amor de Dios va mucho más allá. El amor de Dios es un amor que se sacrificó, que envió a su Hijo para rescatarnos de la condenación eterna. Por lo tanto, Dios muestra su amor para con nosotros. No necesitas tú hacer algo para que tú merezcas el amor de Dios. El amor del Señor es grande. El Señor se apareció a Jeremías diciéndole: yo te he amado, mi amor es eterno. Dice también un pasaje de la Biblia, primera de Juan capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. El amor de Dios es muy grande, que envió a su Hijo para rescatarte. Tú estás
llevando tu vida a una condenación, hacia un abismo. Pero Dios, el Padre, está viendo ese riesgo. El camino que tú estás llevando te está llevando a la perdición. Y cómo Dios envió a su Hijo para intervenir para que tú no vayas a ese abismo. Dios envió a su Hijo para que tú no continúes y vayas avanzando hacia el abismo, hacia la perdición. Pero es tu decisión. El amor de Dios que se manifestó y que se sigue manifestando, por eso te estoy hablando hoy del amor que Él te tiene a ti, que Él te ha guardado y hoy te hace saber que Dios te ama. De la misma manera que nosotros buscamos un bien común, Dios desea lo mejor para tu vida. Mis amados hermanos, que hemos experimentado el amor de Dios, queda en nosotros la obligación, la responsabilidad en poder compartir el amor de Dios hacia los demás. Así es. Que no seamos egoístas. Bueno, ya Dios me perdonó, ya Dios me amó, ahora a ver que se las arreglen los demás. No, tenemos la responsabilidad de compartir este amor. Que no seamos egoístas en decir, bueno, yo ya soy salvo, pues ahora que le hagan ellos como quieran. Si no quieren que, pues que se vayan al infierno. No, tenemos la obligación y la responsabilidad de compartir el amor de Dios, el compartir el evangelio, que son las buenas noticias. Solamente tenemos que compartir el amor de Dios. Como Dios nos amó a nosotros, de la misma manera Dios está amando a nuestra familia, o a nuestros amigos, o a los compañeros de trabajo. Entonces, el amor de Dios es grande. Dios amó a la humanidad. No amó a ciertas personas. El Evangelio de San Juan que leímos al principio, Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. No dice que amó a una nación o a cierta clase de raza. No. Nosotros hacemos distinción aquí, lamentablemente. Pero Dios no. Dios amó a la humanidad para que todo aquel que en Él cree, ahí está la condición, todo aquel que cree en Él, todo el mundo puede ser salvo si cree en Jesucristo, si cree el amor que Dios envió, el amor que Dios manifestó enviando a su Hijo. La única condición es que vean a Jesús como su Salvador, porque ese es el amor de Dios. Se mostró su amor enviando a su Hijo. Entonces, queda en ti la responsabilidad de compartir ese amor. Ya que lo experimentaste, ya que lo experimentamos, queda en nosotros compartir ese amor que hemos experimentado nosotros. Así que en esta tarde, yo te invito, en este día, yo te invito pues que conozcas y experimentes el amor, y si ya lo has experimentado, entonces puedas compartir este amor que tú y yo hoy gozamos en Cristo Jesús. El amor de Dios es maravilloso, dice la canción, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso. Podemos nosotros cantar del amor de Dios, podemos nosotros hablar del amor de Dios. Te invito en esta tarde que si tú no has tenido una experiencia con Dios y no has sentido que alguien te ama, déjame decirte que Dios sí te ama. Tal vez has sido despreciado, has sido rechazado, o tal vez no has sido correspondido. Déjame decirte que Dios sí te ama y que tú vales mucho para Dios, que envió a su Hijo y murió en la cruz del Calvario. Y no solamente murió, y no solamente fue sepultado, no solamente no fue crucificado nada más, o que fue sepultado. Dice la Biblia que al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué es el anhelo de Dios? Que tú le conozcas, que conozcas ese amor. Dios es amor, Dios es amor.
en esta tarde yo te invito a que experimentes el amor de Dios. Amén. Dios bendiga tu vida y mi anhelo es que tú puedas conocerlo, así como yo lo he conocido. Dios quiere cambiar y transformar tu vida con su amor. Si en tu corazón has tenido o tienes alguna situación que te ha dañado o has sido dañado en tu vida, porque tal vez has experimentado que alguien te ama y te ha fallado, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es perfecto. Todos hemos experimentado una mala experiencia en nuestra vida, pensando que esto era así, mas sin en cambio no fue así. Pero el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es eterno y es verdadero. Todos podemos fallar porque somos humanos y eso es verdad. Yo he fallado como padre, he fallado como esposo, he fallado como hermano, he fallado en todos los ámbitos de mi vida, es verdad. Mas sin en cambio el amor de Dios que cubre todas mis faltas cuando le confieso, porque la palabra de Dios es muy claro que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estas cosas os escribo, decía San Juan, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú has fallado a Dios, hay solución, como el hijo pródigo que regresó a su padre y el padre lo estaba esperando. Dijo el padre: este hijo era muerto, pero ha resucitado, así que hagamos fiesta. Así es que regresa. Si tú has dejado, has abandonado, te has apartado del camino de Dios, regresa a Él. Él te está esperando. Dios te bendiga, hermano, y Él una vez más te está esperando con sus brazos. Amén, con sus brazos está esperando que tú regreses a Él, al redil. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde en esta tarde. Oramos a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, que tu palabra es viva y es eficaz. Que esta palabra pueda, Señor, llegar a las vidas, a las personas, y que pueda haber resultados. Yo sé que tu palabra va a tener resultados. Sé que tu palabra tiene resultados. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la vida de las personas donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Esperamos en Dios y seguimos orando que pronto nos podamos reunir. Amén. Bendiciones.